Saludos desde la ciudad de Los Ángeles, California. Yo soy el pastor Juan Sarmiento desde la Iglesia Presbiteriana del Divino Salvador. Y queremos compartir con ustedes parte de nuestro servicio y esperamos que la palabra del Señor pueda hacer la obra que Dios quiere que haga en sus corazones. Que Dios le bendiga. Oh Dios, gracias te damos, porque tú estás con nosotros en este día y porque a través de tu palabra escrita nos das una revelación clara de tu propósito, de tu grandeza, de quién eres tú y de quiénes somos nosotros y cómo debemos conducirnos en esta vida. Por eso, Dios, te pedimos que por tu Espíritu Santo tú nos ilumines a nosotros meditar en tu palabra y que ella sea hecha realidad en nuestras vidas, para la gloria de tu santo nombre y la bendición de tu pueblo, la extensión de tu reino en este lugar y en todos los confines de la tierra. Te pedimos todo esto y el pueblo de Dios dice amén. Muy bien, hermanos, la semana pasada comencé una serie, estábamos meditando en el tema del bien y el mal. Algunos de ustedes recuerdan algunas cosas de las que hablamos, algunas cosas de las que nosotros podemos leer y oír en las noticias, nos llevan a pensar qué tipo de mundo es en el que vivimos hoy en día, ¿verdad? Algunos de ustedes escucharon esta semana de la persona en la Florida que en una situación de violencia doméstica acabó con la vida de su esposa. Y no solamente eso, sino que tomó una foto, ¿verdad?, del cadáver y la puso en Facebook. Y uno dice, bueno, ¿qué tipo de mundo es el que nosotros vivimos? ¿Cómo es posible que el ser humano llegue a tal punto de perder la noción de lo que es bien y lo que es malo, lo que es bueno y lo que es malo, y que pierda la sensibilidad hasta ese punto? Y nosotros como cristianos, como gente de la palabra de Dios, no podemos dejar de abordar ese tema. Y cuando lo hacemos y leemos de la palabra del Señor acerca de la realidad del bien y el mal, nosotros vemos a un personaje del cual se habla, al cual nos referimos como siendo el diablo, ¿verdad? Y yo le doy gracias a Dios, porque nosotros en los púlpitos presbiterianos no estamos haciendo un énfasis que no es correcto en la persona del diablo. De verdad, yo prefiero hablar mucho más de Dios, ¿verdad?, que hablar de la persona del diablo. Sin embargo, nosotros debemos prestar atención a lo que dice la palabra del Señor. Y en el Antiguo Testamento es interesante que directamente solo en tres ocasiones se habla del diablo, de Satanás, del adversario, del acusador, que son otros términos usados en la Biblia. Uno, en primer lugar, en el libro de Números, capítulo 22, es interesante, la palabra Satán, que es de donde viene la palabra Satanás, ¿verdad?, es usada para referirse a ir en contra de algo, y no se refiere solamente a una entidad espiritual, sino en ese capítulo se refiere a Dios mismo impidiendo a alguien que venía a traer maldición sobre el pueblo de Dios de poder lograrlo, de poder hacerlo. O sea, que nos habla de la idea de Satanás, es aquel que impide, aquel que es nuestro adversario, aquel que trata de impedir y sacarnos del camino correcto o de lo que nosotros necesitamos hacer. También, obviamente, hablando de Génesis, pero la palabra Satanás o diablo no aparece allí en el libro de Génesis. Se nos habla de un animal, de una serpiente, recuerdan ustedes, pero no se usa un término directo para referirse a una entidad espiritual, sino se le llama la serpiente, como un animal, como un animal astuto y engañador. Pero no se habla directamente, no se usa el término. En otras ocasiones también se usa, por ejemplo, en el libro de Ezequiel, cuando hay un sumo sacerdote llamado Josué y hay un acusador
al cual Dios dice, te reprende en el libro de Ezequiel. El libro de Job es un libro poético. Sin embargo, los dos primeros capítulos son palabras de prosa. O sea, que nos hablan de una historia. Y esa historia tiene que ver, que nuestra hermana Mariana leyó, tiene que ver con el hecho, con un personaje principal. El personaje es Job, como una persona justa. Y te habla también de que Dios llama a Satanás después de estar merodeando por la tierra, y que él le pregunta por su siervo Job, y él dice, bueno, tu siervo Job, eres justo, porque tú no le has permitido que nada contrario le ocurra. Y resulta que en una conversación entre Dios y Satanás, entonces Dios da el permiso para que Satanás cambie las circunstancias de Job, afecte las circunstancias de Job a manera de probar. Algunas personas me dicen, pastor, ¿usted cree que ese tipo de intercambio existe en el mundo espiritual? Yo no sé, nosotros no tenemos ojos para ver las cosas invisibles. Pero yo creo que es una presentación de lo difícil que es para nosotros entender a veces por qué ocurren las cosas en nuestra vida. Una pregunta clásica, ¿por qué prospera el impío? ¿Por qué la persona justa, que parece portarse bien, le va mal? ¿Y por qué la persona que parece portarse mal, ¿verdad?, parece ir bien? Esa es una pregunta muy importante que nosotros como seres humanos nos hacemos. Y la respuesta en el libro de Job es que ocurren cosas que quizás nosotros no entendemos en su totalidad, pero que lo importante es mantenerse fiel a Dios, enfocado en Dios y haciendo lo que Él quiere que nosotros hagamos. La otra ocasión en la que ocurre en el Antiguo Testamento, la palabra se menciona a Satanás con respecto a David, al rey David. Cuando él se nos dice que Satanás lo tentó para hacer un censo del pueblo de Israel. Y que uno se preguntará, bueno, ¿qué de malo tiene hacer un censo? Bueno, el problema no era el hecho de hacer el censo en sí, eran dos. Uno, que eso era algo que podía añadir orgullo a la vida de David, para saber qué grandioso era su reino. Y en segundo lugar, era porque él quería hacer un censo para cobrar impuestos. Yo sé que a nadie le gustan los impuestos, pero esa era una de las motivaciones de David, era cobrar impuestos sobre la cantidad de personas que había. De tal manera que nosotros vemos en el Antiguo Testamento no se usa muy frecuentemente la persona o la personalidad del diablo, pero sí se nos habla de una influencia que viene a atacarnos, que viene contra nosotros para distraernos, para sacarnos de los propósitos y del camino de Dios. Recuerdan, la semana pasada dijimos que el mal es hacer cosas que parecen beneficiarnos sin tomar en cuenta las consecuencias destructivas que eso puede tener en la vida de nosotros y de otras personas. Y hay alguien incitando, y hay alguien tratando de motivar esas cosas. Yo le quiero preguntar a los que estuvieron aquí el domingo pasado, ¿será que tuvieron sus 2 minutos en la camioneta pensando en lo que deberían hacer? Por ahí un hermano me dijo, pastor, me acordé de los 2 minutos, ¿verdad?, cuando me ocurrió algo. Y los 2 minutos se refiere a ese tiempo en el que nosotros quizás pensamos en nuestros adentros, bueno, pero nadie me va a ver. Bueno, pero tú no le estás haciendo mal a nadie. Bueno, pero no está mal, total, todo el mundo lo hace. Y cosas de ese tipo, en la que hay una batalla interna, una batalla espiritual en nuestras vidas con relación al bien y el mal. Pero los que han leído el libro de Job saben de esa batalla, que fue una batalla cruenta, que fue una batalla difícil, que había amigos que le decían a Job, maldice a Dios y muere,
porque tu vida no tiene sentido, porque todo te va tan mal que olvídate de ese Dios. Y que Job, aunque no pudo en todo momento mantener una actitud de alegría, ¿verdad?, y de gozo, él se mantenía en esa batalla y en ese momento de estar delante de Dios, y aún llegó a cuestionarlo, sí, pero aún mantuvo la fe delante de Dios. Ahora, cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento hay un cambio, y algunas personas dicen que ese cambio es radical. En el Nuevo Testamento se nos habla muchísimo más de la acción del adversario. Tanto que en 1 Juan capítulo 3, versículo 8, algunos lo pueden leer ahí, dice: para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Deshacer las obras del diablo. Y eso es muy serio, hermanos, porque nosotros hablamos de Jesús, realmente del amor, de lo que Él vino a traer, su reino, su gozo, pero en ocasiones no nos damos cuenta de que el mismo Jesús que nació en un pesebre, vino con el propósito de derrotar a las obras, derribar las obras de Satanás, destruir la obra de las tinieblas en el mundo en el que vivimos. Y por eso el Evangelio de Mateo, por ejemplo, presenta a Jesús naciendo en el pesebre, y después, inmediatamente de eso, lo presenta nada más y nada menos que en el desierto, siendo tentado ¿por quién? Por Satanás. Y ese diálogo es muy revelador, porque se muestra que Satanás ofrecía, por así decirlo, villas y castillos, saciar el hambre de Jesús, darle notoriedad y fama, darle un sentido de poder que él pudiese posiblemente tener. Y hasta en cierta ocasión le dice que si postrado me adorares, yo te entregaré toda la gloria de todas las naciones, todos los reinos de la tierra, como si perteneciesen aún a él. Y Jesús, por medio de la palabra y por medio de claridad de quién era él y de su identidad delante de Dios, él resiste a Satanás. Ahora nosotros vemos, por ejemplo, en el ministerio de Jesús, no podemos dejar de leer los evangelios sin encontrar que Jesús enfrentaba a situaciones con personas endemoniadas, y no podemos tampoco dejar de ver, por ejemplo, en las epístolas donde se nos habla textos como el que leyó nuestra hermana, que dice que nosotros debemos humillarnos delante de Dios y debemos resistir al diablo y que Él dirá de nosotros. Y en el libro de Apocalipsis, hermanos, Satanás se presenta como un dragón, como una serpiente antigua, como una bestia. Ustedes que no han leído, de manera simbólica, representando esa lucha y esa batalla entre el bien y el mal. Para algunos de nosotros que hicimos o que fuimos instruidos en tradiciones muy conservadoras, a veces nosotros tratamos de entender quién es la bestia y quién es el falso profeta y quién es el dragón y quién es la serpiente, quién es la personificación de eso que el libro de Apocalipsis presenta como siendo Satanás mismo. ¿Quién es el anticristo? Ustedes han escuchado eso, ¿verdad? Después de años, más de 20 años leyendo el libro de Apocalipsis, yo puedo ver el libro de Apocalipsis más como algo que no solamente va a ocurrir en el futuro, sino que refleja la lucha que hay en el mundo de hoy. El libro de Apocalipsis reflejaba la lucha que existía entre el imperio romano, opresor, cruel, y los cristianos perseguidos. Pero en medio de todo eso, el libro de Apocalipsis dice: vale la pena seguir luchando, aunque seamos un grupito pequeño, aunque el imperio romano parezca avasallante, aunque parezca que no tenemos manera de enfrentarnos a ellos, vale la pena seguir siendo fieles al Cordero de Dios, porque al final el que persevera hasta el fin, dice la Biblia en Apocalipsis, ese será salvo.
representa la realidad de esa lucha. Una lucha real que experimentamos día a día cuando tomamos decisiones. Ahora, algunos hermanos me van a decir, entonces, pastor, ¿usted cree que el diablo es realmente un individuo así como con pantalones del Chapulín Colorado y un tenedor que se presenta en medio de la noche, verdad? Y yo digo, realmente no. Yo no creo eso, ¿verdad? Algunas personas me dicen, pero entonces usted cree, pastor, que es una persona. ¿No cree usted que es más como que se habla más de un principio impersonal de maldad? Yo le digo, hermanos, yo no sé en términos filosóficos, porque gracias a Dios yo no lo he visto ni lo quiero ver, ¿verdad? Así que en términos filosóficos esas preguntas escapan a mi conocimiento. Pero yo sí sé que hay algo real, que hay alguien que está actuando, ¿verdad? Y que en muchas ocasiones se nos habla se ha interpretado la iglesia como siendo un ángel caído. Alguien en Isaías se nos habla de alguien que subió a los cielos, que era hermoso como un querubín y que cayó, ¿verdad?, por su rebelión. Y que llevó consigo a un tercio de los ejércitos de Dios, ¿verdad?, de los ángeles. Ahora, hay varias maneras de interpretar eso. Algunas personas dicen, pastor, entonces Él está actuando en nuestra vida. ¿Cómo actúa en nuestra vida? Yo voy a regresar a ese tema. Pero hablando sobre el tema de identidad, muchos teólogos y estudiosos de la palabra dicen, hermano, cuando los evangelistas hablan de alguien endemoniado, se refiere al poco conocimiento de ciencia que ellos tenían. Y cuando había alguien enfermo que no podía ser sanado por los médicos, entonces ellos decían que estaba endemoniado. Y es una explicación válida. Yo creo que muchas personas dicen, bueno, y nosotros sabemos que las situaciones de salud mental son realidades en el mundo de hoy. Y para muchos de nosotros, algunas personas dirán, bueno, esta persona está endemoniada. Pero sin embargo, un médico puede hoy en día, en muchos casos, ofrecer una explicación científica. Yo no sé de todos los casos, hermanos, que describen los evangelios, pero yo sí creo que no se refiere solamente a una situación de salud mental o de salud en otros aspectos. Como alguien que ha trabajado con gente con problemas de salud mental en la Misión de los Ángeles, yo sé que existen cosas sintomáticas que son realmente desbalances químicos, biológicos en el cerebro humano y en las emociones humanas. Pero en ocasiones, en varias ocasiones, yo veo que en medio de todo eso hay algunas fuerzas que trabajan para confundir a la persona aún más, para que la persona se mantenga en una situación de opresión espiritual, sea una persona que se diga que está sana mentalmente o no, pero hay una acción contraria en la vida de las personas. Y yo podría decir, amados hermanos, por ejemplo, uno de los pasajes en los que Jesús enfrenta a un endemoniado, presenta a una situación en la que Jesús le pregunta al endemoniado o a los demonios, ¿cómo te llamas? ¿Recuerdan ese pasaje? Y ellos responden, ¿cómo? Legión. Y entonces nos dice el evangelista que Jesús ordena a esos demonios que vayan a unos cerdos, ¿verdad?, que terminan en el mar. Hermanos, esa descripción a mí no me parece que se trata de una situación de salud mental. A mí me parece que nos habla de algo mucho, mucho más real. Y yo sé que algunos de ustedes me van a ver raro, ¿verdad?, por esto que yo lo voy a decir. Pero los 20 años que yo tengo como pastor, yo he visto cosas también que me llevan a pensar de que existen fuerzas de maldad, destructivas, ¿verdad?, de carácter personal, activas en ocasiones en el mundo en que vivimos. Yo recuerdo una vez, por ejemplo, yo estaba predicando
algo que yo hice es, yo no dejé de predicar, yo seguí predicando. Porque yo dije, si esto, yo le pedía al hermano Gutiérrez que ayudara a la persona. Y yo seguí predicando la palabra de Dios. Y al final del servicio, yo fui a hablar con una persona. Y la persona realmente estaba enfrentando situaciones de lo que parecía ser una opresión satánica. Ahora, yo doy gracias a Dios que yo no dejé de predicar. Porque algo que yo veo que en ocasiones nosotros podemos darle más atención a esas cosas que a la propia palabra de Dios. Y eso es un error. Nosotros no tenemos que estar persiguiendo esas cosas, sino en primer lugar, nutriéndonos, fortaleciéndonos en el Señor, como dice Efesios 6, y en el poder de su fuerza. Amén, hermanos. Ahora, vamos a echar un vistazo a ese texto. Fortaleceos, versículo 10 de Efesios 6, en el Señor y en el poder de su fuerza. Y nos dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Dígalo conmigo, firmes. Contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra quién? Contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, nuevamente se nos dice, tomad toda la armadura de Dios. Esto es muy importante, amados hermanos, porque nos habla, y yo lo he oído en iglesias, es lamentable, gente que se llaman unos a otros o llaman a otro o a un hermano de Satanás. Eso, hermanos, yo quiero decirle, eso no está correcto, ¿verdad? Y eso es muy importante que nosotros tomamos en cuenta. No importa cómo alguien está actuando, usted no puede decir a una persona que es Satanás o que es el diablo, ¿ok? ¿Entendido eso? Amén. Bueno, aclarar eso. Ahora, yo quiero decir, porque eso es algo que crea división en vez de crear unidad. Ahora, usted dirá, pero pastor, el Señor Jesús cuando iba a la cruz, por ejemplo, y Pedro le dijo, no, Señor, no vayas a la cruz, no dejes que te crucifiquen, ten compasión de mí. El Señor Jesús le dijo a Pedro, ¿qué? Apártate de mí, Satanás, le digo, ¿verdad? Ahora, ese era el Señor Jesús, ¿ok? Yo no sé quién de ustedes es el Señor. Yo creo que aquí el Señor Jesús, ninguno tenemos la capacidad de determinar eso. Así que no sigamos, en ese sentido no podemos tomar esa palabra para nosotros. Ahora, que nosotros podamos quizás discernir que hay acción que de alguna manera el diablo puede estar usando actitudes y acciones de alguien para atacarnos o para destruirnos, eso es otra cosa. Pero en ese caso, la atención de usted no debe ir a la persona en sí, sino a ciertas actitudes de la persona. Y en primer lugar, nuestra responsabilidad no es la de discernir quién o no está siendo usado por el diablo, sino de nosotros estar fuertes en el Señor, con la armadura de Dios, para que algunas cosas que puedan estar usando, que el diablo pueda estar usando en la vida de otra persona, no lleguen a afectarnos a nosotros. Vestidos de toda la armadura de Dios. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha no es contra el hermanito que me cae mal, o el hermanito que está haciendo las cosas mal, o el hermanito que hace esto o aquello. No, nuestra lucha es contra los principados y potestades. Lo que ocurre en la iglesia, hermanos, es que a veces estamos tan ocupados fijándonos en lo que hace o deja de hacer el hermano, que entre nosotros nos entretenemos y no peleamos la batalla que realmente Dios quiere que peleemos. Mire, una ocasión en Venezuela, a mí me pasó esto y lo voy a compartir con ustedes. En una ocasión, yo estaba afuera con miles de tratados para compartir, ¿verdad? Eso era en mi juventud, por allá hace como más de 25 años. Y llegó una persona, ¿verdad?
de la calle con un garrote y nos atacó. Nos vino a atacar de la nada, ¿verdad? Y yo en ese momento yo no sabía qué hacer, ¿verdad? Pero yo le dije, en el nombre de Jesús, detente. Y en ese momento ese detuvo. Yo no sé qué puede haber ocurrido, pero yo le voy a dar gracias. Yo no sé todos los detalles, pero sí sé algo, hermanos. Que nuestra lucha es la de ir a atacar el territorio del enemigo. Esa debe ser nuestro énfasis. No de atacar a nuestro hermano y nuestra hermana, sino de avanzar como reino, como guerreros de la luz y atacar en esas áreas donde el enemigo está reinando y está imperando. Yo creo que nosotros nos expusimos a esa situación porque estábamos yendo para predicar el evangelio a otras personas. La batalla es fuerte y sí existe realmente obras de las tinieblas en la iglesia, pero nosotros sabemos, hermanos, si usted quiere vaya ahí a otros lugares, vaya aquí a Skid Row o vaya a otros lugares para que usted vea la acción del enemigo destruyendo vidas a diestra y a siniestra en esos lugares. Y cuando nosotros vamos, entonces nosotros realmente nos preparamos para esa batalla. Nos dice, y yo quiero hablar un poco para concluir, voy a hablar un poco acerca de haciendo de frente al enemigo. Ya leímos la escritura de 1 Pedro que nos habla acerca de la humildad, acerca de nosotros confiar en el Señor y hacerle frente con nuestra fe. Miren lo que dijo Martín Lutero allá en el 1480, bueno, el siglo XVI. Martín Lutero dijo que así que cuando el diablo te lance tus pecados en la cara y declare que mereces la muerte y el infierno, mire esto: tengo que reconocer que merezco la muerte y el infierno. ¿Qué importa? Porque yo sé quién sufrió e hizo una satisfacción en mi nombre. O sea, que murió por mí. Su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y donde Él está, allí estaré también. Yo me estaba riendo esta mañana en la clase de escuela dominical porque Lutero, yo estaba leyendo sobre Lutero. Lutero era alguien que tenía una sensibilidad enorme para las cosas de la realidad de la batalla espiritual que a veces nosotros vivimos. Y hay una anécdota que dice que en cierta ocasión, mientras él estaba exiliado en los castillos, se le apareció Satanás y él agarró el tintero y se lo tiró para que él se fuera, y se fue, ¿verdad? Pero otras personas dicen, lo que Lutero quiso decir en realidad es que no que le tiró un tintero al diablo físicamente, sino que por medio de su labor, de traductor de la palabra de Dios, él pudo sentir como la obra o la opresión satánica en su vida menguaba. Y de esa manera él vio. Ahora nosotros, ustedes dirán, pero esto es extraño. Juan Calvino, siglo XVI también, otro reformador de la iglesia, el hecho de que el diablo se llama en todas partes el adversario de Dios y el nuestro, nos debe disparar a una lucha incesante en su contra. Porque si tenemos la gloria de Dios en el corazón como la debemos tener, debemos con todas nuestras fuerzas luchar con el que está tratando de extinguirla. Algunos me dirán, pastor, pero eso no, los presbiterianos no hablamos de esos temas, y ahí está, ¿verdad? Muy difícil encontrar más presbiterianos que Calvino. Pero algo que yo quiero decirles, amados, es que nosotros tenemos que estar alertas a, como dice Efesios 6, las artimañas del diablo. Las artimañas nos habla de esa capacidad de que, como dice 1 Juan también, él se disfraza también como ángel de luz. Ustedes han escuchado eso, ¿verdad? Porque si él viene a nosotros con un tenedor en la mano, pues nadie le va a hacer caso, ¿verdad? Algunos quizás, pero la mayoría no. La manera en la que él actúa es a veces muchísimo más sutil, y yo creo que por eso la figura de la serpiente es tan apropiada, ¿verdad? De una manera sutil, de una manera
no afectar a nadie, pero sin embargo termina por atraparnos y destruir nuestra vida. Yo sé que nosotros luchamos con eso. Si nosotros somos de alguna manera representantes de las estadísticas en este país. Yo voy a hablar algo serio. Yo creo que aquí todos somos, la mayoría somos personas que podemos entender eso. En ocasiones decían, hay hermanos que dicen, bueno, el problema es que la iglesia nunca habla de esas cosas. Y el mundo está hablando constantemente de esas cosas y bombardeando a la gente sobre esas cosas. Hermanos, el diablo muy probablemente a usted no se le va a presentar haciendo que la cabeza de alguien gire así como que si fuera una muñeca, ¿verdad? ¿Cuántos vieron esa película del exorcista? Hermano Eduardo la vio. Bueno. Pero se va a presentar en cosas más sutiles. Una cosa tremendamente destructiva para la vida espiritual del pueblo de Dios. Para la vida espiritual de cualquiera. Es algo tan sencillo, pero parece tan normal, pero que no se habla en nuestra iglesia, como la pornografía. ¿Verdad? Esa es una manera en la que el diablo ataca a la iglesia, ¿verdad? Y ataca al ser humano. Ahora, algunos de ustedes dirán, pastor, pero usted no sea tan chapado a la antigua, ¿verdad? Y algunas personas pueden decir, hermanos, vez tras vez, inclusive en la vida de pastores, eso ha sido el principio para la destrucción espiritual de sus vidas. Gente que empezaron tal vez usando ese tipo de material de vez en cuando, después se convirtió en algo semanal, después se convirtió en algo que tenían que constantemente estar utilizando, y después en ocasiones personas que llegaron a perder su propia vida, su propio entendimiento de quiénes son delante de Dios y cuál es su función y cuál es su responsabilidad. Hay otras cosas, hermanos, como nosotros sabemos que vivimos en un mundo dado a las adicciones, ¿verdad? Algo como el alcohol también. Yo le quiero decir algo aquí de antemano. En la iglesia presbiteriana nosotros respetamos, ¿verdad?, el uso de alcohol, pero con moderación. Pero en ocasiones eso puede convertirse en algo que domina la vida de alguien. Y eso es algo que destruye, que Satanás usa en un momento para hacernos sentir bien, pero en ocasiones para llevarnos por el camino de la perdición y nosotros perder el respeto de nosotros mismos y aún con las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Y así hay otras cosas, muchísimas otras cosas que el diablo puede usar en nuestras vidas y que si nosotros no nos damos cuenta, él va a venir para extinguir la gloria de Dios en nuestras vidas, para llenarnos de un sentido de culpabilidad y de condenación que nos neutraliza como cristianos y nos quita nuestra capacidad de compartir el evangelio con otros. Alguien dijo, y hablando de esto, amados, alguien dijo que si el diablo viene y te recuerda tu pasado, recuérdale tú de su futuro. ¿Okay? Porque en otras ocasiones el diablo puede actuar de manera aún más sutil en nuestras vidas, y es a través de traer condenación y culpa a nuestras vidas por cosas que han pasado o que hemos hecho o que hemos dejado de hacer en el pasado. Y él nos toca un cassette que en ocasiones es una voz que se parece mucho a la nuestra, diciendo, recordándonos de cosas que hemos escuchado, cosas que hemos hecho mal. Por ejemplo, si nuestro padre nunca nos dijo que nos amaba por años, el diablo puede usar eso y tocar ese cassette y decir, mira, tú no eres digno de que nadie te ama, ni siquiera tu padre podría decirte eso. O tu madre tal vez te dijo algo en un momento de enojo que tú tuviste, que tú escuchaste, y tal vez ella se ha olvidado de eso, pero en tu mente el diablo lo ha escuchado, el diablo que lo escuchó en tu mente lo sigue diciendo y te hace recordar o hace pensar que eres una persona despreciable. Y así por delante, amados hermanos.
podemos escuchar también la voz de Satanás de esa manera, y eso puede también afectar y arruinar nuestra vida espiritual y nuestro caminar con el Señor. Por eso, si el diablo viene y te recuerda tu pasado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recordarle su futuro. Decirle, bueno, tú estás derrotado en el nombre de Jesús. Yo le voy a decir, y a esto le va a parecer extraño, y esto le voy a decir, hablando así también, hablando claro, ¿verdad? Como dice en Venezuela, claro y raspado, ¿verdad? Dicen en Venezuela. El alcalde de la ciudad de San Diego, ¿verdad? Ustedes han visto un poco las noticias. Un hombre prominente, un hombre capaz, un hombre ilustre, un hombre con una trayectoria enorme, pero sin embargo en su vida personal con un gran problema, y tiene que ver también con el trato que le da a personas del sexo opuesto, ¿verdad? Lamentablemente o afortunadamente todo eso se llegó al oído público, ¿verdad? Y yo escuché a una psicóloga hablar de esa situación, porque el hombre dice que va a estar internado por 2 semanas, ¿verdad? Haciendo terapia, y que ya va a salir compuesto, listo para ser el alcalde. ¿Qué cree usted, hermano? ¿Qué cree usted? ¿Alguien con ese tipo de problemas puede vencer algo en 2 semanas? ¿Qué piensa usted? ¿No? Ahora, no es por juzgarlo, ¿verdad? Pero a mí realmente me parece risible, porque si fuera tan sencillo, 2 semanas, ¿verdad?, de terapia, entonces sería una maravilla, ¿verdad? Pero realmente muestra que ese tipo de actitudes nos habla de cosas muy profundas del corazón de la gente. Y una psicóloga está diciendo que él va a aprender una técnica durante esas 2 semanas, que cuando él ve que sus pensamientos están yendo en dirección a ser irrespetuoso con una mujer, entonces que él haga algún tipo de movimiento y que él afirme: yo respeto a las mujeres, ¿verdad? Entonces simplemente él va a aprender a frenar sus dedos y decir: yo respeto a las mujeres, ¿verdad? Hermanos, yo no sé si eso funciona a ustedes, ¿verdad? Si ustedes quieren, si todos batallamos en alguna área u otra, pero yo no creo que es tan sencillo como tronar tus dedos y decir que tú vas a actuar de otra manera, ¿verdad? Según la psicóloga, eso es lo que él va a aprender en 2 semanas, ¿verdad? Entonces ahí tal vez está el hombre tronando sus dedos, ¿verdad? Durante 2 semanas. Pero algo que quiero decirles, algo que en lo personal Dios me ayuda, yo sí les voy a decir esto. Cuando yo me encuentro en una situación de tentación en mi vida, yo puedo decir, yo sí digo: Satanás, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Y usted dirá: bueno, pastor, pero eso es arcaico. Yo digo: bueno, podrá hacer lo que sea, pero hay algo que me ayuda en el sentido de reconocer que esa es una tentativa de destruir mi vida, y que aunque yo no conozca todas las cosas que ocurren a nivel espiritual e invisible, hay una tentativa para destruir nuestras vidas como hijos de Dios, y que nosotros podemos decir en nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre, yo te reprendo. Atención, no se lo diga usted a un hermano o una hermana, ¿ok? Eso es algo en su vida espiritual. Ahora, otra cosa que nosotros tenemos que hacer, hermanos, es fortalecernos con toda la armadura de Dios, ¿verdad? Ser sobrios y velar, porque nuestro adversario, como el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Eso quiere decir que nosotros, como dice Efesios 6, tenemos que vestirnos de la espada, de la fe, de la armadura de Dios, del helmet, el casco de la salvación, que nosotros debemos de usar las sandalias del apresto del Evangelio. Tenemos que estar revestidos de Dios en todo momento. Y en último lugar, hermanos, ¿cómo hacerle frente? Yo quiero decirles, es importante
que nosotros busquemos ayuda. Y eso es muy importante. Una de las mentiras más sutiles es el hacernos creer que nosotros no necesitamos ayuda, que nosotros tenemos la capacidad de nosotros mismos de vencer. La gente más fuerte, amados hermanos, son la gente que son capaces de decir: yo necesito ayuda en un área particular de mi vida, y buscarla activamente, ¿verdad? Sí, sea cual sea la manera en la que el diablo está actuando en tu vida, es importante buscar ayuda. Ahora, algunos me dirán: pero pastor, usted está loco. ¿Cómo yo voy a buscar ayuda? Si yo le cuento esto a un hermano de la iglesia, me va a crucificar, ¿verdad? Me va a decir que eso no me pasa por la mente en ocasiones. Si yo le cuento mis problemas a alguien en la iglesia, ¿qué pensarán de mí? Bueno, hermano, tenga cuidado que se lo cuente, ¿verdad? Hay personas que usted puede confiar y hay personas que no, ¿verdad? Pero es importante que usted, que todos nosotros identifiquemos personas en las que podemos confiar. Y que podamos decirle: tú eres mi amigo, y yo sé que tú vas a estar orando por mí por eso. Y que tú me vas a ayudar a caminar conmigo en estas luchas y en estas tentaciones que estoy enfrentando. Porque no es solo, porque no podemos hacerlo solo. Y en ocasiones sí, aunque nosotros digamos en el nombre de Jesús, y el nombre de Jesús sea sobre todo nombre, pero la aplicación de eso en nuestras vidas requiere que nosotros oremos y que nosotros podamos buscar la ayuda de alguien que nos pueda ayudar en esa situación. Una vez más, muchísimas gracias por su atención. Yo sé que entre las personas que nos están viendo, hay muchos que saben que hay una realidad de batalla espiritual en sus vidas y que solamente Dios puede ayudarles. Como dice la palabra del Señor, Dios, por medio de Cristo, nos hace más que vencedores. Y aunque el enemigo vino para robar, matar y destruir, Cristo vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Y si tú en este momento sabes que necesitas la ayuda de Dios, yo quiero invitarte a hacer una oración conmigo. Es una oración sencilla, pero ahí donde tú estás, que tú puedas abrir tu corazón a Dios y que Él, por medio de su Espíritu Santo, pueda hacer la obra en tu vida y darte victoria sobre cualquier fuerza que esté en contra tuya. Así que allí donde tú estás, yo quiero que tú cierres tus ojos, te concentres en Dios y le digas las siguientes palabras a Dios. Dios Todopoderoso, yo reconozco que aunque yo soy débil, tú eres fuerte. Yo reconozco que aunque he tratado de hacer las cosas por mi propia cuenta, he llegado a un momento en que reconozco mi necesidad de ti. Por eso abro mi corazón, te entrego mi vida y te pido que por tu Espíritu Santo tú me des victoria sobre los ataques del enemigo en mi vida. Gracias por lo que tú estás haciendo. Te pido perdón por mi rebelión, por mi pecado. Y te pido que me ayudes a seguirte todos los días de mi vida, ahora y por la eternidad. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Querido amigo, si tú has hecho esa oración en fe, yo quiero decirte que Dios está actuando en tu vida. Y como yo dije en el mensaje, nosotros necesitamos ayuda, la ayuda de Dios en primer lugar, la cual ya tú has pedido, pero también la ayuda a uno de los otros. Y aquí en la Iglesia Presbiteriana del Divino Salvador estamos para ayudarte. Así que yo te invito a que llames al número que está en pantalla y que te comuniques con nosotros, de manera que nosotros podamos ofrecerte apoyo espiritual. Y de la misma manera te invitamos a adorar al Señor con nosotros los domingos a las 11 de la mañana. Nuevamente, que Dios te bendiga y te dé victoria en tu vida y bendiga grandemente a tu familia. Amén.